tengo unos cuantos reincidentes, ¿sí? O sea, insisten porque están recibiendo, porque dicen, bueno, a ver si ahora recibimos, a ver si es la tercera la vencida, Bueno, me alegra mucho de que puedan estar. Les decía anoche, vengo con la convicción de que lo que traigo es lo que necesitamos escuchar, y que cuando digo necesitamos es porque primero me predico a mí mismo. Esta palabra la necesitaba masticar nuevamente y compartirla con ustedes, porque bueno, me hace bien a mí, creo que también les hace bien a ustedes recordar algunas verdades sencillas que la palabra de Dios tiene guardada, que de tanto en tanto debemos recordar. Y no tan de tanto en tanto tan largo, porque son verdades que hacen que nuestra vida tenga o no tenga sentido, ¿sí? Por más sencillas y aprendidas que la tengamos, estas verdades necesitamos que estén funcionando todos los días. Así que no está de más repetirnos estas cosas. En la noche de ayer hablábamos sobre la palabra de Dios y cómo es que Dios habla. Y decíamos que Dios para hablar no necesita boca, ¿sí? Sino que Él puede hablar de otras formas, y que decidió, en definitiva, no poner su palabra en simples palabras, sino que puso su palabra en una persona, y Él decidió ser lo que su palabra es, ¿sí? Y encarnó la palabra en la persona de su Hijo. Y decíamos que cuando Él concibió a su Hijo, lo concibió como una palabra, con propósito, con sentido, con un sentido especial, y eso es lo que Cristo vino a hacer. En esta mañana hablábamos también de la palabra de Dios, y hablábamos la importancia de que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y hablamos de lámparas, hablamos de Dios como lámpara, hablamos de personas lámparas y generaciones lámparas. Lámparas que algunas están apagadas o en camino de apagarse, otras que simplemente están encendidas. Pero hay unas lámparas especiales, decíamos, que están ardiendo. Y el Señor hace un especial énfasis cuando las lámparas arden. Y decíamos que lo que hace que esas lámparas ardan, que es la palabra de Dios, ¿sí? Por eso le hacíamos hincapié en la necesidad de que la palabra de Dios esté en nosotros. Amén. Y hoy vamos a ir a otro concepto que suena parecido, pero que no es igual a este de que la palabra de Dios permanezca en nosotros, sino al revés. Capítulo 8 de Juan, versículo 31, vamos a tomar no digo como excusa, porque la palabra no es una excusa, pero vamos a tomar este versículo como pie para un desarrollo de un tema que vamos a tratar en esta noche. Vamos a comenzar y vamos a terminar en este versículo, ¿sí? Pero en el medio vamos a hacer un derrotero de esos que a mí me gusta hacer, ¿sí? Así que los voy a pasear un ratito por otros conceptos. El pasaje es conocido, dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta mañana hablábamos del concepto de la necesidad de que la palabra permanezca en nosotros. Esta noche vamos a hablar de la necesidad de permanecer en la palabra, que son dos, parece un juego de palabras, pero son dos conceptos bien diferentes. Cuando
estudiamos acerca de la educación y de los hijos, una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es la necesidad de ponerle límites a nuestros hijos. Y decíamos que hubo todo un movimiento de pensamiento en el siglo XX que intentó darle más libertad a nuestros hijos, y en ese intento de darle más libertad le quitó todos los límites y le dijo a nuestros hijos que se comporten como quisieran las cosas según ellos les gustaba hacer. Y bueno, hubo toda una corriente que deseducó a nuestros padres, ¿sí?, a los padres, en esta historia de educar a los hijos, y le creó un cierto temor incluso para educar a los hijos, y se les dijo no los toquen, no le pongan límites, no los encierren, no les pongan reglas de juego, dejen que ellos creen sus propias reglas. Y así aparecieron lugares de enseñanza donde se podía escribir en las paredes, y si quería comer en el suelo que coma en el suelo, y si quería rayar la pared que raye la pared, y si quería comer que coma, y si quería no comer no coma, y bueno, todo este tipo de cosas con una serie de tendencias que, bueno, quienes son maestras conocerán y habrán sufrido. Pero lo cierto es que este experimento tuvo resultados inesperados. Lo que pasa es que, bueno, no es un experimento así nomás, no es. El laboratorio fue la sociedad, los conejitos de India fueron personas, y fue todo unas cuantas generaciones, ¿sí? Y los resultados no se vieron en 1 o 2 días, sino que hubo que esperar que esos niños cumplieran 25, 30 años, se hicieran adultos y enfrentaran definitivamente solo sus vidas para saber de que el experimento había dado un resultado negativo. Entre ellos, por ejemplo, el mentor de todo esto, uno de los grandes mentores, se llama Spock, el doctor Spock, que no es el de las orejas finitas, es de otro. Ese sale de otro experimento, pero no tiene que ver con esto. Este doctor Spock era un médico de niños famoso en Estados Unidos, y bueno, aplicó todo esto, y en el experimento metió a su hijo. Su hijo, cuando llegó a los 25, 30 años, terminó suicidándose, ¿sí? Así que pagó caro su experimento este médico, pero bueno, en todo esto se dio a luz una generación de personas en general inservibles, que al no tener límites estaban presas de sus propias incapacidades, porque no habían desarrollado capacidades ni de decisión ni para alcanzar cosas. Porque no es cierto que cuando uno pierde los límites tenga más libertad. Cuando uno pierde los límites, al contrario, es justamente la presa fácil de cualquier circunstancia. Si uno quiere tener libertad, lo primero que tiene que tener es límites bien definidos. Si usted quiere que sus hijos tengan libertad, tienen que tener límites definidos. Me gusta mucho una figura que un filósofo argentino da, y él cuenta de la ruta, y dice, cuando uno va en una ruta sin marcas, dice, todo es confuso. Uno no sabe si está en esta mano, en la otra mano, dice, uno se altera, pero cuando comienzan a aparecer las líneas marcadas, que son los límites de la ruta, dice, uno se siente tranquilo, sabe dónde está, y uno tiene la libertad de estar en esta mano, en la otra mano, pararse, salirse fuera, ¿sí?, simplemente porque están puestos los límites, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestra vida. Si queremos libertad, tiene que haber límites. Ahora, este es un concepto que nosotros venimos, o que los hombres vienen a descubrir 20 siglos después que Cristo ya lo dijera. La palabra de Dios se adelanta en muchas cosas a la ciencia, en todas las cosas, no en muchas cosas, ¿sí? Entonces no es extraño encontrar que Cristo esté revelando las mismas cosas que hoy descubre el mundo como verdaderas 20 siglos antes. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, lo que Cristo dice es justamente eso. ¿Qué dice?
Si permaneciereis en mi palabra, dice, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y conoceréis qué cosa? La verdad. Y esta verdad os hará libres. Me deja que se lo lea al revés, ¿sí? Si quieren ser libres, deben conocer la verdad, que está simplemente y solamente contenida, ¿dónde? En la palabra. En cuanto ustedes se muevan de la palabra, ¿sí?, no podrán moverse en la verdad que los va a mantener libres. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo? Si ustedes quieren ser verdaderamente libres, tienen que permanecer dentro de ciertos límites. ¿Cuáles son esos límites? La palabra de Dios. En cuanto ustedes se muevan de los principios contenidos en la palabra de Dios, habrán perdido la libertad y serán presos de las cantidades de circunstancias y de los costos que tiene el moverse de la palabra de Dios. Amén. Los límites en los cuales nosotros nos movemos, que son aquellos que nos marcan la verdad, son los que la palabra de Dios nos da. Y si queremos ser verdaderamente libres, entonces más vale que permanezcamos en estos límites, ¿sí?, para ser libres. Amén. Valga esto de introducción entonces a esto de permanecer en la palabra y el valor o la importancia que tiene el permanecer en la palabra de Dios. Yo quiero encarar este tema a través de un concepto que es muy difundido o fue muy difundido dentro de las iglesias evangélicas, sobre todo las iglesias pentecostales, en el siglo XX, y que tiene que ver con una doctrina que es la de la confesión. ¿Está? Y hablamos de confesar con nuestra boca cantidades de cosas. Una doctrina que es valedera, que es valiosa, si la entendemos mal, pero que si la manejamos, si la entendemos bien, ¿sí? Si la entendemos mal, mi mente va un poquito más rápido que mi boca y por ahí se me sale el pensamiento siguiente. Si entendemos bien esta doctrina y la aplicamos bien, es valiosa, pero si la entendemos mal, podemos caer en cantidades de errores. ¿Amén? Por eso quiero que veamos esto de la confesión. Porque se creó un movimiento que nos decía que había poder en nuestra palabra. Y había poder en todo lo que nosotros dijéramos, ¿sí? Y que si confesábamos con nuestras bocas estas cosas, iban a ocurrir. Algo así como una especie de abracadabra, ¿no? Sí, de magia que teníamos en nuestra boca. Y esto se mezcló en todas las doctrinas, incluso en la doctrina de prosperidad, ¿sí? Y entonces comenzamos a llamar a las riquezas, y que llamamos a la camioneta, y al auto rojo, y a la bicicleta amarilla, ¿sí? Y ahí estamos, un montón de frustrados que estamos todos los días llamando cosas, ¿sí? Y llamamos a las cosas que no son como si fuesen, porque tenemos cantidad de versículos para meternos. Nosotros metemos ahí un montón de explicaciones, a lo que en definitiva no funciona como tal. Y no solo que hemos estado aplicando esto sin todo el resultado que debiéramos, sino que hemos creado una serie de temores en todo esto, ¿no? Yo conozco algunas personas que dicen algo y enseguida están ato, cancelo, anulo y qué sé yo, todo lo que dicen como si no conocen ni, no pasa por acá, ¿no? No pasa por acá. Eso pasa por Venado Tuerto y con algunos amigos que tenemos, pero por allá pasa esto, ¿no? Se escapa una palabra, una frase maldicha o una expresión maldicha y están cancelando, anulando como si estrictamente todo lo que dicen se le va a venir encima, se le va a cumplir. Y la realidad es que ni una cosa ni la otra. Hay valor y hay poder en nuestras palabras, pero vamos a ver cuándo y cómo esto funciona de esta manera. Por ejemplo, pregunto yo, ¿nunca utilizó una expresión como, qué sé yo, me quise morir? Lo vi, me pasó tal cosa, me quería morir. ¿Sí? Y usted no se murió nada porque lo está contando, ¿sí? O sea que lo dijo, pero no hubo, gracias a Dios, tanto poder, ¿sí? O si lo agarro, lo mato, ¿sí? Y de último usted no mata a nadie, porque todavía no lo... ¿sí? O me lo comería crudo y no se comió a nadie, ¿sí? O sea, decimos muchísimas cosas que, en definitiva, no
no tienen valor. Y proclamamos cantidades de cosas que no se nos han cumplido. Si usted es sincero con usted mismo, verá que por hacer un número pero así altísimo, ¿sí? Altísimo de éxito, el 95% de las cosas que hemos dicho no se han cumplido. Y por ser muy bueno con usted y conmigo, ¿sí? En realidad nosotros nos pasamos diciendo y proclamando cosas que no se cumplen. El problema es por qué no se cumplen. Siendo que la palabra de Dios dice que hay poder en la confesión. ¿Está? Por ejemplo, hay poder para salvación en la confesión. Dice Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿sí? Para salvación. Pero la misma palabra dice que no todo lo que decimos es confesión. En un momento se le pregunta a Juan el Bautista si él era el Cristo, y él dice que confesó y no negó que él no era el Cristo. ¿Y qué estaba diciendo? Estaba diciendo que hay varias formas de hablar y que no todo lo que nosotros decimos son realmente confesiones, ¿sí? Que podemos hablar sin estar confesando cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo estamos confesando? ¿Y cuándo estamos haciendo que nuestra palabra realmente tenga gran poder? ¿Amén? En primer lugar, bueno, la más sencilla de todas es cuando estamos hablando lo que Dios quiere que hablemos. ¿Sí? Esa es la más sencilla. Si Dios, por ejemplo, dice que Cristo va a volver, y usted dice que Cristo va a volver, usted no le erra, ¿sí? Eso está clarísimo, ¿sí? Y nuestra palabra se va a cumplir, porque estamos alineados totalmente. Estoy haciéndolo muy burdo el asunto, para que usted me entienda, ¿sí? El concepto es más fino, pero se lo estoy haciendo burdo para que lo entienda. Pero si usted confiesa lo que Dios está diciendo que va a pasar, usted se está alineando con la palabra de Dios. No le quepa duda que usted no va a meterse en problemas con lo que usted diga, y todo lo que usted dice, ¿sí?, va a tener poder. ¿Por qué? Porque está simplemente siendo un instrumento que repite, que anuncia, que confiesa lo que Dios está anunciando. Pero no siempre es tan fácil, ¿sí? No siempre es tan fácil. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo y cómo funciona la confesión? Yo lo voy a llevar por 3 conceptos que están inmersos en el concepto de confesar. Vamos a ver primero el significado. La palabra que se usa en la Biblia para hablar de confesión es una palabra muy, muy bonita, que está compuesta por 2 palabras. La primera es la palabra hacia afuera, ¿sí? Es una partícula que significa hacia afuera. Y la segunda palabra, que están pegaditas, es la de hablar lo mismo. O sea, que vendría a ser algo así como hablar lo mismo hacia afuera. Pero bueno, no tiene mucho sentido si no le explico lo que esto significa, ¿sí? Y significa que estoy, en primer lugar, exteriorizando algo. Cuando yo estoy confesando, estoy sacando algo que está dentro mío, en primer lugar. Yo no confieso lo de otro. Por eso le decía recién, y pasé muy rápido con el repetir la palabra de Dios o repetir lo que Dios dice, ¿sí? Porque muchas veces no es lo que está dentro nuestro, ¿sí?, aunque sí debiera, pero es simplemente lo que oímos y lo que repetimos. Y repetir no es confesar. Confesar tiene que ver con exteriorizar algo que primero estuvo dentro nuestro. En segundo lugar, es decir lo mismo que creo y que pienso. Yo estoy poniendo de acuerdo lo que estoy sacando, lo que estoy exteriorizando, con lo que tengo dentro mío. Y en eso reside la clave de la confesión. Fíjese lo que pasa con un sospechoso. Usted lo verá en las películas continuamente. Al sospechoso lo puede tratar correctamente, ¿sí?, y lo pueden llevar a juicio. Y en el juicio se va a hacer todo lo posible para que el sospechoso se vea acorralado, ¿sí?, por la circunstancia y termine confesando.
Porque si el tipo confiesa, se terminó el juicio, ¿sí? O sea, no hay necesidad de juicio si él confiesa. Si él saca lo que está dentro suyo, ¿sí? Se terminó el juicio. Pero nadie lo puede condenar, a no ser que las pruebas lo abrumen, si no se puede descubrir realmente eso que está y que siempre estuvo dentro de él. Porque desde el principio él es culpable o es inocente, ¿sí? La idea es tratar de ver si alguien puede de alguna manera, aún con astucia, poder sacar lo que está dentro de él. También hay otra forma, ¿no? Hay quienes lo apretan, ¿sí? Pero bueno, esas no son recomendables ni aprobadas, pero buscan la misma cosa, que la persona termine sacando o diciendo lo que no quiere decir. Y a eso llamamos confesión, que ponga en su boca lo que ya él sabe, ¿está? Y no siempre es fácil, ¿sí? Pero es la idea de exteriorizar lo que está primero en nuestro corazón, ¿sí? En el caso nuestro no es simplemente confesar delitos, sino confesar creencias, confesar lo que sentimos, o sea, exteriorizar lo que primero creímos, lo que primero pensamos, lo que de otra manera otro no podría saber de nosotros. A veces nuestra actitud corporal, incluso en los juicios, se lee las actitudes corporales, la forma en que mira, que si baja la vista, que si no baja, que si mueve la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, y no sé cuántas otras cosas, que van haciendo una lectura de que lo que la persona no quiere decir con las palabras, pero que está expresando con su cuerpo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso que nosotros no manejamos, la idea es poder sacar a luz lo que de otra manera otro no estaría sabiendo. Y quiero que fíjate estos tres conceptos, es reconocer de alguna manera, dando cuenta, estando de acuerdo o alabando a otro, o circunstancias u otro. Y vamos a desglosar esto. En primer lugar, la palabra de Dios habla de confesar ¿qué? Confesar pecados. ¿Está? Habla de confesar pecados. Cuidado con esto de confesar pecados y cómo interpretamos los versículos que hablan sobre la confesión de pecados. La palabra de Dios dice claramente que debemos confesar nuestros pecados ¿de qué manera? ¿O a quiénes? ¿Los unos? A los otros. Pero esto no quiere decir que si yo pequé contra el hermano, sea justamente a él al que le esté confesando los pecados. No dice eso la palabra, ¿sí? Y a veces esta circunstancia puede traer muchos problemas. Sé que a alguno le está haciendo crack alguna historia, porque al único que no podemos engañar con la confesión de nuestros pecados es a Dios. O sea, hemos pecado contra Él y Él ya lo sabe. O sea, no le estamos descubriendo nada cuando le confesamos el asunto, ¿sí? Pero a veces pecamos contra las personas y no necesariamente debemos confesar. A veces es peor el remedio que la enfermedad cuando confesamos nuestros pecados contra aquellos a los que hemos ofendido sin que a veces lo sepan. Pero no estoy diciendo que se oculte el pecado, porque no estamos para ocultar pecado, porque está para ser confesado. Pero para eso existen los ministros y existen las otras personas con las cuales podemos trabajar en confesión. Lo que sí tenemos claro es que es necesario que expresemos y reconozcamos los pecados que tenemos. En esto la Iglesia Católica nos lleva alguna ventaja con su famoso confesionario. Y no digo que tengamos que tener confesionario nosotros, ¿sí? No esa es la idea. Pero ha manejado el concepto correctamente con la idea de tener un tercero al cual confesar los pecados. Cosa que nosotros, por irnos al otro extremo, nos hemos olvidado de hacer, ¿sí? Y ahí parece que nosotros arreglamos las cosas solamente con Dios, y la palabra es bien clara en este asunto. Necesitamos un tercero con el cual expresar esto, que no necesariamente es el que sea ofendido. No siempre es sabio hacerlo con aquella, y según las circunstancias, y por eso es necesario que trabaje un ministro, una persona con sabiduría, en ese momento que pueda aconsejar si es necesario que sea la persona ofendida o no la que reciba la confesión. Pero la palabra en esto es claro, necesitamos poder confesar nuestros pecados, que es dar cuenta, es reconocer, es listar y en definitiva es cambiar nuestra actitud para con el error cometido, para con el delito cometido, en definitiva, contra la ley que Dios establece, ¿sí? La primera cuestión es entonces reconocer lo que ha pasado
reconocer nuestro error, reconocer nuestra responsabilidad en esa confesión. En el segundo lugar, la palabra de Dios dice que debemos confesar a Dios. ¿Y qué significa esto de confesar a Dios? La palabra de Dios es clara, Cristo es claro, dice que el que me confesare, ¿sí?, frente a los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Qué significa esto de confesar a otro? Porque ahora ya olvidémonos del pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que más entendemos? Pero ¿qué significa confesar a otro? En primer lugar, ¿cómo? Reconocer, sí, en primer lugar es alabar, con todo lo que alabar significa, ¿sí? Cuando yo estoy confesando a Cristo, estoy hablando de Él. Y bueno, no se supone que yo esté hablando mal, ¿sí?, sino que esté hablando correctamente, esto es, hablando bien de Él. Entonces estoy reconociendo, estoy exaltando, estoy revelando y en definitiva estoy poniendo a la persona en el lugar que le corresponde. El concepto más simple de alabanza es poner a la persona, es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y esto lo hago siempre y cuando puedo hacerlo, cuando el Señor primero está en su lugar, ¿dónde? Dentro mío. Si el Señor no está en su lugar, dentro de mi vida, yo puedo expresar todo lo que quiera con mi boca, que confesión no hay. Porque confesión hay cuando hay realmente, dijimos, acuerdo entre lo que está pasando dentro mío y lo que yo estoy exteriorizando. ¿Por qué se insiste cuando uno sospecha que la persona no me está diciendo la verdad? Porque no hubo confesión. Si realmente yo estoy seguro de que el sospechoso dijo la verdad, no sigo insistiendo. Pero cuando yo creo que confesó, es porque me ha convencido de que lo que él está diciendo es realmente verdadero, ¿sí? Porque si hay mentira de por medio, no hay confesión. Si hay mentira de por medio, la confesión no tiene poder. Y en la alabanza pasa exactamente lo mismo que cuando estamos confesando y reconociendo nuestra responsabilidad en un error o en un pecado. Si Cristo, si Dios no está en el lugar que debe estar dentro de nuestras vidas, usted puede cantar, usted puede alabar, usted puede decir todo lo que sabe y lo que la palabra de Dios dice, que Dios es, que no habrá poder en su confesión. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que realmente está pasando dentro suyo. Porque usted no está alineando el exterior con el interior. Porque no es cierto que esté revelando lo que está pasando dentro de su vida. El poder de una confesión reside en que primero sea verdad dentro suyo. Por eso cuando usted dice me quiero morir, realmente no se muere. Porque si usted realmente se quisiera morir, se muere. ¿Está? Y sin embargo usted lo dice, y si te agarro te mato, y resulta que cuando lo agarra no lo mata nada. ¿Por qué? Porque no hubo realmente la intención verdadera de matarlo. Si no, ni le dice que lo va a matar. ¡Pum! Lo mata y se terminó el asunto, ¿sí? O sea, uno dice cosas que realmente no siempre están alineadas con lo que está en nuestro corazón. Lo puede decir de bronca, lo puede decir en chiste, lo puede decir de mil formas, pero el verdadero poder en nuestras palabras está en la confesión cuando hay realmente una alineación entre lo que está dentro y lo que estamos diciendo. Y para con Dios pasa exactamente lo mismo. No podemos confesar el nombre de Dios con poder si al que estamos confesando no está en el lugar que tiene que estar dentro nuestro. Entonces comienza a entender por qué en el nombre de Jesús hacemos tantas cosas y no ocurren. Porque el Señor prometió que si hacemos cosas y decimos y echamos fuera demonios y tomamos autoridad en su nombre, las cosas van a responder. Y sin embargo lo hacemos casi como un sortilegio mágico, casi como que el nombre de Jesús trajera una magia especial y no la trae. Y queremos echar demonios y los demonios no se van. Y queremos sujetar situaciones y las situaciones no se nos sujetan. Y llamamos en el nombre de Jesús para que ocurra tal cosa y no siempre ocurre. ¿Es que ha perdido poder el nombre de Dios? La que no tiene poder es nuestra confesión. Porque no siempre al que estamos invocando es el que debe ser
primero dentro de nuestro corazón. Porque hay personas que tienen autoridad para algunas cosas que nosotros no tenemos. No siempre es porque Dios le ha dado una gracia especial para tratar con los demonios, porque le ha dado una gracia especial para hacer tal cosa. A veces simplemente porque esa persona es mucho más sincera dentro suyo, es mucho más verdadera dentro suyo que lo que nosotros somos. Nos cuesta reconocerlo. Creemos que no, que pasa simplemente porque a mí no me tocó y a él sí le tocó. Porque él tiene el don y yo no tengo el don. A veces no pasa por el don ni pasa por la gracia, pasa porque no somos lo que debemos ser. Y a veces no solo no somos lo que debemos ser, sino que Dios no es el que debe ser dentro de nuestras vidas. Y entonces el nombre de Dios confesado o proclamado no es poderoso en nuestras bocas, ¿sí? Y lo que es poderoso en la boca de uno no es poderoso en la boca de otro, en la misma circunstancia, ¿sí? Simplemente porque dentro de uno no está pasando lo que tiene que pasar. ¿Amén? En tercer lugar, dice la palabra de Dios que se puede confesar la palabra de Dios. Uno confiesa palabra. Confiesa palabra. Confesar palabra, bueno, ya lo dijimos bastante, pero déjeme que lo repita. Es acordar, ¿sí? Acordar lo que está dentro nuestro con lo que vamos a hacer. Si yo le digo que Héctor es una persona de palabra, ¿qué estamos significando? ¿Que no es mudo? No, que es coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿sí? Que si él dice algo, lo va a cumplir, que uno puede confiar en la palabra de él porque detrás de él va a haber todo un esfuerzo para cumplir aquello con lo cual se comprometió. ¿Y sabe qué? Es el secreto de por qué a Dios le funcionan las cosas y no siempre nos funcionan a nosotros. Porque incluso usted diciendo lo que Dios dice, a veces no nos funciona. Yo suelo decir lo siguiente, suena casi como una herejía, pero es un extremo que los maestros usamos. Recuerde que los maestros usamos la exageración muchas veces, ¿sí? Y entonces yo suelo preguntar esto, ¿tiene poder la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios poderosa? Y yo debo responder que sí, pero con una gran condición. Depende, es un sí con una condición, depende muy grande, ¿sí? Si me deja responderlo como a mí me gusta, yo le tendría que decir que no. Porque si la palabra de Dios fuese en sí misma poderosa, se comportaría como un abracadabra pata de cabra, y no es así. Y cualquiera que usara la palabra de Dios es como que estuviese invocando un sortilegio mágico poderoso que se cumpliría siempre, y la realidad es que no siempre se cumple. Y para entender cómo funciona la palabra de Dios, es bueno entender cómo entendían los hebreos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa porque hay un Dios poderoso detrás de la palabra. Y es poderosa en particular cuando Dios la dice, y no siempre cuando otro la expresa. El problema con Dios, o el tema con Dios, es que cuando Dios dice algo, Él luego echa a andar todo su poder, toda su fuerza, todo su nombre, detrás de que eso que Él dijo se cumpla. ¿Me va entendiendo? No es que la palabra de Él simplemente tenga poder, sino que hay todo el poder de Dios detrás de la palabra, haciendo que esa palabra se cumpla, que es lo que no siempre ocurre con nosotros. Nosotros decimos que vamos a ir, y eso es si hay viento a favor, si esa mañana nos levantamos con ganas, y la verdad es que nadie puede asegurar, por lo menos con alguno de nosotros, que si dijimos que vamos a ir, estemos en el lugar que debíamos estar y a la hora que debíamos estar. Que si dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos. Que si dijimos que íbamos a comprometernos con esto, realmente cumplamos nuestro compromiso.
Porque depende de tantas cosas con nosotros. Y no solo depende de tantas cosas, que a veces prometemos lo que sabemos que no vamos a poder cumplir. Y nos extralimitamos en nuestras promesas. Entonces no hay forma de que nuestra palabra tenga poder. Y cada vez más, no solo se desacredita nuestra palabra. ¿Quién se desacredita? Nuestro nombre, nuestra persona. Y lo que Dios sabe es que detrás de su palabra está todo su crédito. Y Dios no va a permitir que ninguna de sus palabras caigan en tierra, como dice la palabra de Dios, sin cumplirse, que vuelvan a Él vacía. ¿Por qué? Porque toda la persona de Dios, todo el crédito de Dios está en el cumplimiento de su palabra. Así que cuando Dios echa a andar una palabra, no la echa a andar porque sea mágica, la echa a andar sabiendo que detrás de esa palabra va Dios, va todo su poder, va todo lo necesario para que esa palabra se cumpla. Mire esa pared. ¿De qué color la ve? Verde agua. Verdecito, ¿no? Verde agua. Ahora, si Dios le dice que es amarilla, mire, no le quepa más, la más mínima duda que es amarilla, ¿sí? Pero usted dirá, pero es verde agua. No, pero no estoy diciendo que Dios me esté mintiendo. Le digo que, si Dios le dice que es amarilla, póngale la firma, que eso va a dejar de ser verde agua, y mañana o cuando sea, va a ser amarilla. ¿Está? ¿Por qué? Porque Él va a hacer todo lo necesario para que la pared sea amarilla. Ahora, si yo le digo que la veo amarilla, ¿sí? Y usted, no sé, puede pensar lo que quiera, ¿sí? Pero si yo no hago algo para que mañana sea amarilla, mágicamente la pared no va a ser amarilla. Hay que pintarla. Hay que pintarla. O sea, hay que hacer algo para que esa palabra que yo estoy largando tenga poder. Ahora fíjese cómo pensaban los hebreos. Los hebreos tenían una forma de hablar, un idioma, el idioma hebreo, que era de acuerdo a su forma de pensar. Y esa forma de pensar tenía que ver en cómo concebían a Dios. Usted cuando fue a la escuela le habrán enseñado castellano. Y en el castellano le habrán enseñado que fundamentalmente tenemos tres tiempos verbales, ¿sí? Esto es presente, pasado y futuro, con todas sus formas. O sea, no es tan simple el asunto, sobre todo en castellano, pero básicamente es eso. Hay una forma para hablar de las cosas que pasaron, hay una forma para hablar de las cosas que están pasando, y hay una forma de hablar de las cosas que van a suceder. Y si yo le digo que mañana lloverá, si yo le digo que lloverá, usted sabe que no es que va a llover en este momento, que está lloviendo en este momento, sino que va a pasar un tiempo, ¿sí?, donde en el futuro, que puede ser mañana, pasado, la semana que viene, va a llover. En el hebreo es interesante porque ellos tienen dos tiempos, presente y pasado, pero no tienen futuro. Una gente con tanta fe, diríamos, y no tienen un tiempo para expresar las cosas que van a pasar. Ellos no pueden decir mañana lloverá. Y no lo pueden decir porque han aprendido de Dios cómo funciona su palabra. Porque, y fíjese cómo escriben y ven las cosas los profetas. Los profetas ven por adelantado y ven las cosas que van a suceder, pero cuando se las cuentan, no le dicen, vimos que mañana el Señor traerá. Ellos le dicen, vimos cómo el Señor trajo mañana aquellas cosas. Porque si el Señor dice que mañana va a llover, ¿sabe qué hace un hebreo? Sale con paraguas. ¿Por qué? Porque si Dios dijo que va a llover, ya llovió. No cabe posibilidad alguna de que si Dios dijo algo, no se cumpla. Entonces, si no cabe posibilidad alguna de que si Dios dijo que mañana va a llover, no llueva, ya llovió, mi hermano. Ya llovió, mañana ya llovió. Claro, es mañana, pero ya llovió. En la fe de ellos, en el concepto de ellos, es tan firme la palabra de Dios cuando Dios la dice que ya llovió y la ven como una cosa ya cumplida, aunque todavía no haya ocurrido. Pero eso es gracias a lo que Dios es. Y ellos comenzaron a trabajar como ellos vieron que Dios trabajaban. Y entonces ellos empiezan a hablar de la palabra como un verdadero pacto, ¿sí? La palabra para ellos y la confesión de una palabra tiene que ver con un compromiso entre lo que decimos y entre lo que somos y hacemos. Y si alguien daba la palabra, era suficiente
para un pacto. Hoy tenemos que firmar, tenemos que llevar garante, dejar la huella digital y así todo. Vaya a saber si usted cobra, si hace que le cumplan y todo eso. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, no hay palabra, ¿sí? La palabra es, en el concepto de Dios y en el concepto bíblico, un verdadero compromiso. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado de la confesión, de la palabra, de la confesión de lo que está dentro nuestro? El resultado es bastante sencillo, ya lo vinimos diciendo. Es un reordenamiento y una clarificación en primer lugar de lo que tenemos dentro. No podemos expresar lo que es confuso dentro nuestro, no podemos expresar lo que no sabemos que tenemos dentro nuestro, no podemos confesar a un Dios que no conocemos, no podemos prometer lo que nuestras fuerzas no pueden cumplir, ¿sí? Hay primero un reordenamiento interno y luego yo puse aquí embanderamiento, ¿sí? ¿Cómo lo traduzco? Esto es una alineación entre lo que está en nuestro corazón, está en nuestro interior, con lo que estamos diciendo. ¿Amén? Es como Dios se comporta y es como Dios quiere que nos comportemos. Entonces volvemos al principio de lo que estuvimos viendo en estas noches. Y entre lo que Dios está diciendo aquí. Dice el Señor Jesús, si permaneciereis en mi palabra, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Ahora fíjese que esta idea de discípulos para nosotros siempre se hizo bajo una idea, por lo menos en mí, o en como yo recibí la cosa. La idea de ser discípulo era la de una persona que podía obedecer a otro, estar bajo autoridad, obedecer, aprender, ¿sí? Pero aquí el Señor dice, es aquel que permanece, ¿sí?, en lo que yo ya le he dado, ¿sí? Si permaneciereis en mi palabra, ¿sí? Si se alinean en mi palabra, ¿sí? Si, no es simplemente si la aprenden, sino si son no solo oidores, sino son hacedores de mi palabra, ¿sí? Entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Es muy fácil aprender la palabra de memoria, pero no es tan fácil que esa palabra se haga verdaderamente carne. Y volvemos al tema de ayer. Hoy Dios va a hacer una gran división entre las personas. Entre aquellos que Dios dice tienen revelación, que reciben verdad, que conocen palabra verdadera. Pero entre aquellos que no solo reciben revelación, sino que encarnan la revelación. A Dios no le bastó con hablar. Dios tuvo que tomar su palabra y hacerla carne. Dios no le bastó simplemente con dejarnos algunas cosas escritas. Y bien digo algunas cosas escritas porque no escribió en la palabra todo lo necesario. Bueno, escribió lo necesario, pero no todo lo que Él es. Si usted quiere conocerlo totalmente, tiene que conocer otra palabra, que es ¿quién? Que es su Hijo, porque en esa palabra encarnada, entonces sí está Dios completamente. La palabra de Dios dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que Él es completamente Dios, que no escapa nada de Dios fuera de Él. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere realmente conocer a Dios, al que debe conocer es al Logo de Dios, a la palabra de Dios, al Verbo de Dios, que es Cristo encarnando toda la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere darnos y decirnos, todo el propósito de Dios en una persona. Ahora, el mundo está esperando conocer a ese Dios. Y decíamos, el problema es que Cristo no está más con nosotros. Y ha dejado ahora a sus discípulos. El problema es cuáles son verdaderos discípulos. Esta mañana decíamos que alumbren como lámparas ardientes. Esto es, encendidos por la palabra de Dios. Pero, ahora el Señor dice otra cosa, ¿sí? Que no solo ardan según la palabra, sino que ellos mismos sean la misma palabra. Amén.
Confesamos y no recibimos todo lo que confesamos. Nos han enseñado que era mucho más fácil, ¿sí? Hablando, pero el Señor dice, no es hablando. Es alineando tu corazón, es alineando tu mente, es alineando tu creencia, es alineando tu interior con lo que hablas cuando las cosas realmente se producen. Cuando usted ve una persona poderosa en su palabra, tiene que saber que primero fue poderoso en su interior, ¿sí? Que no hay magia en este asunto. Y que no hay ni siquiera, diría yo, una cuestión de gracia en cómo se dicen las cosas para que las cosas se produzcan. Hay una calidad de vida, hay un precio que pagar, hay un interior primero que fue modelado, que fue puesto en su lugar para que las cosas ocurran. El problema es cómo está tu interior, cómo está mi interior. Si Dios nos está hablando esto hoy, es porque Dios está queriendo y está esperando más de nosotros. ¿Y sabe por qué Dios espera más de nosotros? Porque hay un mundo reclamándole a Dios más de nosotros. El mundo está esperando por nosotros. La creación dice que gime aún esperando que usted y yo nos manifestemos, ¿sí? La manifestación de los que decimos ser los hijos de Dios, de lo que decimos ser los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor hoy no solo no permanecen en la palabra de Dios, sino que no conocen la palabra de Dios. No la conocen en profundidad. No saben cuándo lo que están haciendo está alineado o no con lo que Dios quiere. Si es voluntad o no es voluntad de Dios. Y hemos mistificado demasiado el asunto. El Espíritu Santo opera y por supuesto que opera en nosotros. Pero hemos descansado tanto en que el Espíritu Santo nos va a hablar en el momento correcto que nos hemos dejado estar con lo que debíamos aprender. Amén. A ver si me entiende. La palabra de Dios vino para que usted y yo la conozcamos, ¿sí? Y cuando usted aprende la palabra de Dios, a veces no es ni necesario de que el Espíritu Santo le esté hablando. Se lo ejemplifico también con algo muy burdo, ¿sí? Si yo me encontrara en este momento con un revólver en la mano apuntándole a la cabeza a Eduardo. Sí, difícil que le RMC, es cierto. Pero bueno, pero es porque estoy muy cerca tuyo. ¿Usted cree que yo voy a exponerme a orar para ver si tengo que aprender a apretar el gatillo o no? Sería muy burdo pensar que yo tenga que orar para saber si puedo o no puedo apretar el gatillo, ¿sí? Es claro que de una vez lo haga y ya. Nos libremos del asunto. No, o sea... yo se lo hago muy burdo para que usted me entienda. O sea, no cabe en ninguna cabeza que yo pueda estar pidiéndole permiso o esperando que el Espíritu Santo me salga al cruce para decirme, no es correcto que le pegue un tiro en la cabeza a Eduardo, ¿sí? Porque la realidad es que desde la escuela dominical, desde que yo aprendí, tuve conciencia, el Espíritu Santo, a través de los maestros y la palabra de Dios me viene enseñando que yo no puedo cometer tal cosa. O cuando usted está tentado a robar, o cuando usted está tentado a mentir, o está tentado a engañar, o está tentado a hacer algunas otras cosas que no son tan burdas como las que yo le estoy diciendo, pero que usted ya ha aprendido por la palabra de Dios que no deben hacerse de esa manera y que deben hacerse de otra manera. Cuando usted ha aprendido la palabra de Dios, no espere que el Espíritu Santo le salga al cruce. Porque para eso Dios ha puesto su palabra en usted y le ha dado una mente, y le ha dado una memoria, y le ha dado una capacidad para aprender. Por eso el Señor está hablando tanto de que el Espíritu Santo debe morar en usted y operar en usted, como que la palabra de Dios tiene que operar en usted, morar en usted, alinearse y usted moverse conforme a la palabra de Dios. No por nada el Espíritu Santo habla a través de los profetas. Sin embargo, un profeta como Pedro nos va a decir, pero no se olviden que tenemos ¿qué palabra profética? La más segura. Y no es la que los profetas nos están hablando, sino ¿cuál es? La que tenemos escrita. Amén. Y esa debe morar en nosotros y esa es la que debe hacerse carne en nosotros. Amén.
alineando lo interior para que luego nuestra palabra tenga poder. Amén. ¿Sabe Dios por qué nos está llevando a las bases? A los principios. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tan al principio? ¿Por qué tan básico? Pero Él sabe qué es lo que está haciendo. Yo se lo preguntaba no por usted, lo preguntaba por mí. ¿Está? ¿Por qué volver tan a los principios? Pero son los principios los que nos mantienen en la voluntad, en el designio, en el propósito de lo que Dios quiere hacer. Río Cuarto está esperando gente de principios. Río Cuarto está esperando gente que se muevan conforme a la voluntad de Dios. Río Cuarto está esperando personas que transformen, cambien absolutamente todo, que produzcan una reforma, que produzcan una transformación en este lugar. Y solamente lo van a hacer personas de esta calidad. Calidad interior y exterior. Personas confiables, personas que digan y hagan lo que dicen. Amén. Levántele su mejor aplauso al Señor. Porque Él es digno. ¡Aleluya! Te alabamos, oh Rey de Reyes. Digno, 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 digno. Te alabamos. Te exaltamos. A ti la honra, la gloria, el poder. Digno, 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 digno. Siempre, este y otros estudios puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube Bíblicamente o en nuestro podcast Y Ahora, ¿qué hacemos con esto?, que puedes encontrar en las plataformas habilitadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones.